Que la paz del Rey, la paz del Señor, la paz del Dios Todopoderoso, de ese sublime Señor, se apodere de nuestro ser. Tenemos una necesidad grande, como nunca, de nuestro Creador, como nunca. Porque mientras más nos acercamos a aquel día, más atacan las tinieblas. Más atacan. Mientras más nos acercamos a ese día esperado, a esa esperanza que cada uno de los creyentes tiene, más ataca la tiniebla. El que está perdido, el que está sin Cristo, el que no tiene esperanza, no entiende el peligro en el que está. Dice el Señor que son muchos los que son llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Cómo que dice la palabra? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A todos, sin excepción, Dios nos llama. A todos. Pero dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, y si el Señor dice que debemos todos proceder al arrepentimiento y nosotros no predicamos arrepentimiento para perdón de pecados, ¿cómo el hombre puede encontrar salvación? Si cuando nosotros nos sentamos a escuchar a un expositor, llámese pastor, llámese ministro, llámese evangelista, llámese como le llamen, si esa persona no predica conforme a lo que está la sana doctrina, una de las cosas que los apóstoles, los discípulos del Señor enfatizaron es que se predicara la sana doctrina. Si yo no predico la sana doctrina, entonces yo no voy a resplandecer en aquel día. No voy a brillar como brillan las estrellas, dice la palabra, que el que enseña la justicia en aquel día va a brillar como la estrella perpetua eternidad. Y los que son entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. El que es entendido. El pastor ayer hablaba cuando estábamos orando que hay que orar por entendimiento. Orar por entendimiento. Y el Señor dice, oíd y entended. A veces escuchamos, pero no entendemos. A veces escuchamos, pero no asimilamos lo que el Dios del cielo quiere proyectar. Es como cuando usted llega a la casa y la esposa le está comunicando algo, pero tú estás indiferente. O alguien te está comunicando algo y tú estás indiferente. Y uno tiene que hacer un esfuerzo para entender a la persona que le está hablando. No todo le depende a Dios o depende de Dios. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para uno entender lo que Dios está proyectando, lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere comunicarnos. Mis hermanos, muchas veces nosotros codiciamos el pasto ajeno. Observamos el pasto desde lejos y lo vemos verdecito. Tan verde que nosotros hasta lo deseamos e inclusive algunos que hasta lo envidian. Lo codician. Y cuando usted desea algo que usted no conoce, eso es un peligro y no pequeño. Muchos pastos hay de diferentes nombres. Usted observa que el millonario todo lo codician. La mujer esbelta, hermosa, todo lo codician y todas las codician, quisieran ser como ella. Pero cuando usted se acerca, te da cuenta que no es tan verde como se ve de lejos. Y muchas veces cuando tú te acercas y te das cuenta y dices, wow, pero el pasto que yo veía es tan verde, el mío es más verde que ese. Yo tengo más paz que esa persona. Yo tengo más gozo que esa persona. E inclusive yo soy más hermoso que esa persona.
Porque tenemos un error tan grande nosotros los seres humanos, que juzgamos por lo de afuera, mas Dios juzga por lo de adentro. Pero hay un problema también por nosotros, que muchos dicen, Dios juzga lo de adentro y yo no tengo que ver lo de afuera, pero que tú no eres Dios, eso es Dios, tú tienes que ver lo de afuera, tú ves. El problema es que entonces queremos tomar el lugar de Dios. No, no me juzgue por apariencia, pero es que tú tienes que lucir como tú dices que eres. Yo creo así. No me juzgue por apariencia, sí, pero es verdad. Pero muchas veces lucimos de una forma. Hay un relato que relata la Biblia, la palabra de Dios, que hubieron unos moradores de un lugar llamado Ai, que significa ruina. Y esos moradores oían el pregón, oían la historia, oían el decir, oían el sonido de cómo venía una nación surcando, conquistando, estableciendo a base de poder y de dominio el reinado que ellos se le había encomendado. Ese ejército se llamaba el ejército de Israel y estaba comandado por un hombre llamado Josué. Y dice la palabra que habían vencido a un enemigo poderoso. Habían vencido, habían derribado unos muros en los cuales eran impenetrables. Era imposible que otra nación le penetrara y pudieran doblegarlo o derribarlo. Y el Señor lo doblegó cuando el pueblo le dio 13 vueltas a un lugar llamado Jericó, cuyo nombre significa lugar de guerra. Y cuando el pueblo de Dios derriba esos muros, primeramente le da 6, luego termina el otro día completando los 7, 6 y 7 son 13. Y dice la palabra que Josué, como comandante en jefe de la nación y comandante jefe del ejército, comisiona una cantidad de hombres no muy numerosa, porque no necesitaba tantos soldados, porque hay, como nombre significa ruina, están arruinados, vamos a destruirlos de ahí suave. ¿Qué pasa? Que había un individuo dentro del ejército de él, llamado Acán, que codició algo que no le pertenecía a él, cuyo despojo le pertenecían al Dios que le daba la victoria, que era el Dios de Israel, al Dios que tú y yo le servimos. Y tomó lo que llama el anatema. Hay varios tipos de anatema. ¿Sabe que cuando yo tomo lo que le corresponde a Dios, me convierto en un anatema? Explico. Yo me gano $100 y cojo los $10 o la cantidad que tengo que dar al Señor. Eso es ser anatema. El robarle el diezmo al Señor, eso es anatema. Terminé el punto, sigo caminando. ¿Qué sucede? Que Josué, esas personas, lo de Ai, fingen que vienen de lejos, fingen que vienen y que son pordioseros, que son personas que están haciendo cosas, en otra palabra, se vistieron de otra forma. ¿A quién engañaron? Engañaron al líder, pero lo engañaron por un tiempo, porque el líder le servía a quién, le servía a Dios. Y cuando él se puso a cuenta y se dio cuenta de que había un problema, de que había un hombre que había entrado el pecado y que por el pecado el ejército había perdido la batalla, lo identificó e inmediatamente el Señor le quitó la venda y lo convirtió en aguacero y en leñero. Lo que buscaran era leña y agua para perdonarle la vida. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes o que tiene tu familia. No sé cuál es la abertura o la legalidad que tiene el enemigo para entrar a destruir tu familia, destruir tus hijos, destruir tu matrimonio, destruir tu ministerio. No sé qué tipo de cosas tú has hecho. No sé si hay pecado en tu casa. Pero yo tengo el deber de decirte a ti que cuando las cosas marchan mal y permanecen mal, tú tienes que examinarte. Tú tienes que observar y hacer un evalúo. Darte cuenta dónde está el problema. Si hay un problema en tu casa, tú tienes que investigar cuál es el problema. Porque muchas veces los demonios se están paseando por tu casa y te están atacando. Investiga. Hay muchas formas, el enemigo te puede atacar porque el Señor le da el ok para que te ataque. Pero hay otra forma de que tú le abres puerta al enemigo cuando, oye, si tú estás en prueba, hay varios tipos de pruebas. Hay pruebas que tú te metes en ellas, tú te metiste, salte de ellas.
Ahora, hay pruebas que te mete el Señor. Ya en ese asunto Dios te va a sacar. Y hay que tener mucha cuenta. Cuando nosotros nos metemos en problemas, debemos entender cuando entramos en un problema. Pero cuando es Dios que te mete en ese problema, Él te va a sacar. Parece que no estamos entendiendo. Vamos en este día a hablar de lo que es la cena del Señor. ¿Por qué quiero hablar de la cena del Señor? Tenía un mensaje preparado, pero yo dije, cuando venía de camino, digo, si yo ministro la Santa Cena sin entender el proceder, sin entender a ciencia cierta, por conciencia, por persuasión propia, por persuasión personal, qué es lo que es la Santa Cena, puede hacer que haya problemas y no pequeños. Vamos a ver qué nos enseña el libro de Mateo capítulo 26 y su versículo 26. Ahí el Señor trata unos puntos en la cual establece algo que es importante como iglesia, nosotros entender el significado de estas cosas. Pero quien da los detalles de cómo se debe observar la Santa Cena, quien lo da es el apóstol Pablo, que he llamado el apóstol a nosotros los gentiles. Yo voy a pedirte de favor, iglesia, ¿pueden cumplirme ese favor? Claro que pedirle favor, que pongamos de pie. ¿Sabe por qué quiero pedirte de favor eso? Porque mientras más reverencia tenemos al Señor, mientras más respeto le tenemos a Dios, de esa misma forma nos trata el Señor. Nos dignifica y también nos respeta. Le voy a explicar eso después que lea esta porción. Y dice así, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del potentísimo Espíritu Santo. Los que no tienen Biblia pueden mirarlo en la pantalla. Respondiendo su Señor, perdón, déjeme ver si, que creo que leí el verso 25, perdón, mis hermanos, que estaba en el capítulo 25, ahora entro. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Padre, muchas gracias, porque tú eres bueno y porque tú eres hermoso. Y porque tu palabra al salir de ti también son hermosas, son fieles y son verdaderas. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te ruego que usted bendiga este pueblo por medio de ella y que añada bendición a este pueblo por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Te puedes sentar, iglesia, si puedes. ¿Sabe una cosa? Que muchas veces escuchamos que el Señor, yo añado bendición a tu palabra. Si la palabra es la que nos bendice, ¿por qué yo voy a añadir bendición a ella? No sé si me doy a entender. Al nosotros respetar a Dios, al nosotros amar al Señor, cuando usted ama, ¿qué usted está haciendo? Usted está sembrando amor. Es muy importante que nosotros entendamos, iglesia, lo que significa la cena del Señor. Si usted observa el versículo 26, comienza el Señor diciendo, mientras comían. ¿Qué significa eso?
Parece ser que se aprovechó el momento. Jesús estaba aprovechando la ocasión para proyectar el clímax, el objetivo o la conclusión por la cual Él vino a esta tierra. Jesús no vino a esta tierra para perder su tiempo. No vino a esta tierra para conocer esta tierra. No vino a esta tierra solamente a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a liberar cautivos. Ese no fue el objetivo en la cual Jesús vino a esta tierra. Vino un objetivo mucho más allá que lo que nosotros muchas veces escuchamos. Algunos expositores que solamente se enfocan en sanidad del cuerpo y no en la sanidad y la remisión del alma. Fue condenada el alma a morir por siempre. Fue condenado el espíritu al morir por siempre. ¿Quién fue que fue condenado a descomponerse y al volver el estado original en el cual fue creado o de donde procedió? Fue la carne, que es polvo, que es arcilla, que es barro. ¿Y por qué yo tengo que hacer énfasis en lo que no tiene importancia o lo que tiene menos importancia, debo decir? Por la falta de fe. Por la falta de fe, por ello el enemigo nos está sacando ventaja a nosotros, los seres humanos. Porque creemos lo que vemos. Por ello nosotros estamos siendo invadidos de tanta falsa doctrina, de tantos calmantes, hablando dentro del contexto espiritual. No estamos concertados conforme a lo que nos enseña la palabra. Nosotros observamos que Jesús aquí le dice que tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús por primera vez hizo alusión de que Él era la verdadera comida y Él era la verdadera bebida, inmediatamente comenzaron los escépticos con una mentalidad sensual o carnal a decir que Jesús estaba como loco porque estaba proyectando y dándole a comer su propio cuerpo. E inclusive cuando usted no entiende el lenguaje del reino, el lenguaje celestial, el lenguaje del reino de Dios, el lenguaje del reino de los cielos, cuando usted no entiende ese lenguaje que nos enseña la palabra del Señor, usted comienza a condenar cosas que usted considera que son malas. Sin embargo, cuando la mente es tocada por aquel que sabe limpiar el cerebro, limpiar la mente y lavar el corazón, inmediatamente tú piensas diferente. Observamos en el cuadro de la mujer samaritana, cómo esta mujer, cuando se enfrentó en la conversación con Jesús, cómo esta mujer estaba confundida y decía que era un lugar donde se tenía que adorar, y decía con tanto prejuicio, decía: tú siendo judío hablando conmigo y yo siendo también una mujer. Pero cuando el Señor le dijo, que ella le preguntó: nosotros sabemos que ha de venir el Mesías, cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Y desde que el Señor dijo: yo soy el que habla contigo, inmediatamente esa mujer, los ojos le fueron abiertos. Cuando Cristo llega al corazón tuyo, inmediatamente la percepción, la opinión que tú tienes acerca del Evangelio de Jesucristo, tú comienzas a cambiarla. Tú comienzas a observar que es algo diferente. Tú comienzas a decir: lo que me han dicho del Evangelio es algo completamente diferente. Porque a mí me han dicho anteriormente que el evangelio es para antisociales, que el evangelio es para locos, que el evangelio es para personas que no tienen educación, para personas que andan como aquel que está zombie. Pero yo veo que es algo diferente. Es el evangelio que te enseña a hablar, es el evangelio que te enseña a vestir, es el evangelio que te enseña modales, que te enseña educación, que te lo enseña todo. ¿Por qué el Señor habla de sangre? ¿Por qué el Señor habla de tomar su sangre? ¿Qué está diciendo el Señor? Nosotros debemos de entender que en la antigüedad, en los tiempos pasados, no existían los documentos como existen en estos tiempos.
Los documentos que existían eran diferentes. Los documentos, no existían esos documentos. Recuerdo que todavía ciertos pincelazos, ya aquellos que somos un poquito más jóvenes que los que ya han nacido ya del 90 para acá, o del 80 para acá. Aquellos que somos más jóvenes, que tenemos más de 5 o 4 décadas encima, ya en la costilla, ahí atrás. Entendemos que anteriormente los hombres eran hombres de palabra, principalmente más en los campos. Desde que las personas comenzaron a acercarse a la ciudad, donde la concentración de pecado, el hombre comenzó a alejarse de la seriedad, de la autenticidad, y comenzó a alejarse de la coherencia de lo que habla con lo que vive. Y hay muchas incoherencias en nosotros. Decimos una cosa, pero vivimos otra. Y en el ayer, cuando una persona hacía un trato, un contrato, un convenio o un pacto, un acuerdo, cuando hacía un acuerdo, lo que llaman en inglés un agreement, la persona, si era un pacto perpetuo, si ese pacto era por siempre, que solamente la muerte los separaba y tenía que estar envuelto con sangre. Por ello cuando Noé, dice la palabra que cuando Noé, después de haber el Señor terminado lo que se llama destruir la tierra o purificar la tierra, en aquel bautismo, cuando Dios bautizó toda la tierra, cuando cayó toda esa agua, lo que hizo que fue que bautizó, la purificó, porque la tierra estaba destruida, estaba desolada, estaba solamente de continuamente al mal. Lo que le interesaba era hablar el mal y hacer el mal. Le interesaba pensar en el mal, concentrado solamente en lo malo. Y como el Dios del cielo vio y creó algo bueno, dice la palabra que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. No que se arrepintió de pecado, sino que tuvo que arrepentirse. En otra palabra, que cambiar de actitud a favor del hombre, donde Dios crea al hombre para bendecir al hombre, no para condenarlo. Por ello la palabra de Dios dice que Él vino a esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando el Señor le dice a Noé, un hombre acostumbrado, en los tiempos de Noé se pensaba que Noé era el Mesías. Porque siempre el hombre, desde que hubo la promesa de Génesis 3, versos 14 y 15, de que de esa mujer que el enemigo había engañado, de esa iba el Señor a levantar una simiente, pensaban que no era el Mesías esperado. ¿Cuánto llovió de allá para acá? Mucho. ¿Sucedió sí o no? ¿Llegó el Mesías a la tierra sí o no? Y si Él dice que regresará, y pasaron 4,000 años después que el hombre pecó. Después que el hombre pecó, pasaron 4,000 años. ¿Y usted cree que no va a pasar? Y lo que hacen casi 2,000 años que Jesucristo vino a esta tierra y ascendió al cielo. Y Él dice que al tercer día Él iba a resucitar. Dice que al tercer día iba a resucitar. El primer día es un año, el segundo día son 2 años. O el primer día es un milenio, el segundo día otro milenio. Van 2 milenios. Y al tercer día el tercer milenio, donde viene el milenio que esperamos, el reinado de paz que el Señor establecerá aquí en la tierra. Es decir, que estamos más cerca que lo que nosotros pensamos. Es importante que estemos claros en esas cosas, para que nosotros estemos concentrados, que el Señor viene pronto. Si puede, darle un aplauso al Rey. En Génesis 8, verso 20, ahí observamos cómo Noé inmediatamente sacrifica un animal. De modo que está pactando, haciendo el pacto de Noé, donde se dio cuenta claramente que el gobierno del hombre, primeramente Dios gobierna en lo que se llama, el primer pacto es el pacto edénico, que es el pacto de lo que es el placer y la inocencia, donde el hombre no tenía el conocimiento del bien y el mal, solamente conocía el bien. Y después de eso el pacto de la conciencia, donde ya el hombre sabía, y de luego llega el pacto de lo que es el gobierno humano, donde Noé es la cabeza del gobierno humano y se da cuenta todo que esto salió mal. Entonces después viene el pacto abrámico, donde vienen los sacrificios, y ahí el Señor, en cada pacto tiene que haber sangre, si son de Dios. Aquí Dios está pactando y está tipificando el nuevo pacto. Por ello el que quiere
entrar en el reino de los cielos, tiene que entrar por medio de Jesucristo, donde pacta el Señor, donde hay una promesa, hay una garantía de que hay salvación para ti siempre que tú recibes a Jesucristo. Cuando hablamos de sangre, estamos hablando de pacto. Y por eso el Señor dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Y lo usa con ese, todos, no uno solo. Bebed de ella todos. Ya Judas no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para remisión de qué? ¿Para remisión de qué? De pecados. No para remisión de que yo sea sano porque yo recibí a Jesucristo. Eso es parte del paquete de la bendición que Dios tiene para nosotros. Necesitamos estar sanos del cuerpo, porque todo el mundo que está sano del cuerpo está tranquilo. Nadie quiere morirse, nadie quiere eso. El que dice que se quiere morir está loco. Porque uno quiere vivir. El hombre, oye, una persona que está bien quiere vivir. Pero ya cuando uno lo tiene atrincherado, un triangulito, no sabe qué hacer ya. Uno sabe que nada más tiene que mirar para paredes. Bueno, aquí no hay nada que hacer. Y entonces como, Señor, no me dejes solo, que mi alma cuando pase de aquel lado del río, tú la comandes. Porque hay que estar claro en lo que estamos. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? David le dijo a Salomón, mira, a mí me va a acontecer como le acontece a todos los hombres. Esfuérzate y sé hombre, que yo también lo fui. Yo fallé muchas veces, pero yo fui hombre para arrepentirme cuando yo fallé. Eso fue lo que David le decía a Salomón. Esfuérzate y sé hombre, que yo muchas veces fallé, pero también reconocí cuando fallé. Por eso David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Dónde están los David? Aquí en el hebreo Davirú, que significa amado por Dios. ¿Dónde están los Davirú? Todos somos amados por Dios. Yo levanto la mano porque yo también soy amado de Dios. Bendito sea el nombre del Rey. Me gusta la expresión que usa el apóstol Pablo. Porque Pablo es que nos da los detalles. Nos da la explicación de cómo iglesia, cómo debemos observar la cena del Señor. No como lo hacen muchas personas o ciertas religiones, conocidas como la Eucaristía, reconocida también como comulgar. Palabra que muchas veces nosotros no lo usamos, no porque es malo o mala, sino porque nosotros no queremos traer confusión. Uno no quiere traer confusión y uno quiere hablar conforme al lenguaje llano, sencillo, que enseña la palabra del Señor aquí. Usar la palabra Santa Cena o Cena del Señor. ¿Cómo la llama en inglés? La Holy Supper. Holy Supper. Sí, porque no es supper, porque yo también me meto a comer yuca también, tú ves. Sí, porque hay que usar el lenguaje, por eso es que el inglés no es fácil, porque hay que tener unas expresiones que son finas para ciertos momentos también, tú ves. ¿Me estás entendiendo? Como los cocineros vienen, te puede preparar una yuca, en los campos la tiran como quiera, pero el cocinero con lujo le hace un aguajito a la yuca y la decora. Y que tú crees que está comiendo, ¿qué es eso? No, eso no es yuca, eso es yucola, una cosa fina. Y si el plato cuesta 20 pesos, te lo ponen en 40 o en 50, porque hay yucola, tú ves. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo encuentra un problemita que no es pequeño. Y no es pequeño. Pero que los corintios, parece como que le fue la mano, tú ves. Le daban la mano y cuando viene a ver, el hombre estaba cayendo, se le dio la mano porque le cogieron los pies también y lo tumbaban. Porque los corintios tenían un problema y no pequeño. Las hermanas de Corintios, para ellas no era nada el llegar y levantarse en la mañana e ir a adorar a Artemisa, a la diosa de la feminidad, que era Cera en los tiempos pasados, y prostituirse en la noche y después como si nada pasar por el culto cristiano y se santificaban y hacían lo mismo. Entonces, cuando usted es un líder, cuando usted es un hombre de Dios, que usted está viendo ese sling, diríamos en el término dominicano, ese liqueo, usted lo que debe de hacer es tratar
no con fuerza humana, sino por medio de amor. Se dice los principios para usted corregir, usted tiene que corregir con sabiduría. El que no corrige con sabiduría está desligándose de los principios que enseña la palabra y que enseña también aún la psicología secular. Usted fundamenta o construye con fundamento. Usted pone los cimientos con fundamento. Si usted no tiene fundamento en este camino, tiene que procurar comerse la palabra y tener fundamento, porque si no tiene fundamento no permanece en este camino. Este camino es un camino que hay que establecer fundamento. ¿Cómo se establece el fundamento? Usted teniendo una vida devocional. Yo no te estoy pidiendo a ti que tú me ores 2, 3, 4, 5 horas, ni que me ores quizás 1 hora diaria, pero por lo menos que primeramente que lea, aunque sea un capítulo diario, y por lo menos me ore, aunque sea 15 minutos diarios, pero hazlo diario. Y yo estoy seguro que Dios va a poner el querer y el hacer en ti. Si lee 1 por siempre, te va a poner a leer 2. Si lee 2, te va a poner a leer 3. Si ora 15 minutos, te va a poner a orar 20 o 25 o 30 minutos, hasta que te pone a orar por horas. Dice, para anunciaros esto que sigue. Para anunciaros, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué. Oye, pero había un problemita. Imagínate tú que a uno le lance una cartica así, dice, yo le escribo esto, o sea, yo le voy a anunciar una cosa, pero yo no le estoy anunciando esto, no para anunciar lo mejor, sino para anunciarte lo peor que tú estás haciendo. El problemita que ahora es que cuando uno le ministra a alguien, si no le gustó, hasta llaman a uno al cuartico y le dan a uno, mira, tú me hablaste esto y esto y esto, pero cuando están haciendo toda su vagamondería, no llaman a uno al cuartico y dicen, mira, yo estoy haciendo unas cuantas vagamonderitas. Entonces el Señor vive a uno corrigiéndolo en privado, tratándole y ministrándole a uno a su espíritu, pero la gente no quiere hacer lo bueno. Entonces cuando se lo dicen públicamente, me voy porque ahí me ofenden. Yo creo que el que predique y todo el mundo dice, wow, qué bueno tuvo y a nadie le molestó, olvídese que no predicó palabra de Dios, lo que predicó fue palabra de hombre. Suena un poco duro esto, pero a veces una cosa que uno mismo, estos corrientazos, yo mismo estoy más asustado que, como dice por ahí, con un chivo, porque esto es tan serio que uno mismo se asusta. Ustedes saben por qué se reunían los corintios y muchas personas se reúnen a observar muchas veces los servicios al Señor. Muchos no se reúnen en la iglesia porque quieren reunirse a adorar a Dios, sino porque quieren reunirse. Muchos, estoy enamorado de Menganita. Yo, como ella va siempre a la iglesia, yo voy a ir para verla. Estoy enamorado de Mengano. Como él va siempre a la iglesia, yo tengo que ir para verlo. Y Pablo le dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Primero, le dice eso. Le dice, el verso 7 de 1 Corintios 5 dice que nosotros debemos de observar esta cena, esta Pascua, es el mismo Cristo. Se limpiado pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando nosotros estamos observando la Santa Cena, es lo que los judíos le llaman la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Pero hay un problemita. En el verso 8 nos dice, así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. ¿Estás tú observando la cena del Señor? ¿Estás tú observando los mandamientos del Señor con sinceridad, con honestidad, con verdad? ¿O estás tú leudado todavía? ¿Te han presentado a ti que para tú poder tener comunión con Dios tienes que divorciarte del pecado? ¿Te han presentado a ti que para tú poder tener comunión con el Señor nosotros tenemos que acercarnos al sol de justicia para poder tener luz? Imagínense que el sol lo saquen de la órbita de lo que se llama, que venga un planeta y salga de la órbita de lo que es, por ejemplo, donde estamos en esta galaxia, y ese planeta dice, no, yo me voy de aquí, yo voy para otra galaxia, a ver si ese planeta puede volver a tener la posición. Usted sabe qué fue lo que el Señor hizo, que Él, como sol de justicia, Él dejó el planeta a buscarte a ti como un satélite que te había salido de la órbita de los planetas, para poderte en el orden, para poderte alumbrar. Parece que no me están entendiendo.
A veces me suena un poco duro, pero es así la cosita. ¿Qué pasa con nosotros? Que debemos de hacer lo que tenemos que hacer con sinceridad, dejando la vieja levadura, sacando el pecado, sacando la malicia, sacando la maldad de nosotros. Tratar de sincerarnos con el Señor y no con el hombre. Primero con el cual hay que sincerarse es con el Señor y consigo mismo. Nosotros debemos de ser sinceros y muchas veces hablarnos a la conciencia y decirnos: yo no creo que estoy haciendo la cosa bien. Tenemos que hacer la cosa bien. Por ello el Señor te dice a ti: si tú estás soltero, si tú estás soltera y tú quieres casarte, búscate y cásate, pero no te estés quemando, fingiendo ser santo sin serlo. Adiós, ¿quién ha dicho que si hay mujeres ahí yo tengo que estar privando en que en Santurce? Digo, no, dame a buscarme una porque yo no puedo estar solo, entonces. Y del mismo modo, si tú te quieres casar, cásate, si lo puedes hacer legalmente, pero no te queme. O por ahora hay una ola de predicadores y una ola de santurriones jovencitos con una metralleta que ni siquiera una 30-30, esa que andaba Franco Nero, Django, los tiempos de la vaquerada, acabando, y dicen que son santos. Y no quieren casarse. No voy a seguir hablando de eso porque eso uno se asusta. Dice pues, en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Oye, ¿y por qué Pablo no dice ahí? Le están diciendo, están a Pablo, esos son unos mentirosos, unos bochinchosos. Es que cuando las cosas son ilegales o son inmorales y están rompiendo, faltando a la santidad, hay que comunicarla. Porque si no lo comunicamos, entonces ese pecado está sobre usted. Cuando usted se mantiene con algo oculto por siempre. Hablaba un día de esto atrás que nosotros, la verdad no puede permanecer para siempre, el miércoles pasado. Que perdóname, muchas gracias, bien. Gracias, ¿sabe para ver dónde estamos también? El Señor permite que no se equivoque. ¿Sabes? A veces nosotros hablamos mentira y creemos que ella va a permanecer. Y la mentira, lo malo de esto es que la mentira quiere competir con la verdad. Quiere competir con la verdad. Y nunca coinciden, siempre van en líneas paralelas. ¿Por qué un cristiano debe de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amar la verdad y aborrecer la mentira. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque usted como iglesia, como pueblo del Señor que usted es, cuando usted habla mentira, el primer amigo del divorcio, de la división, de la discordia, de la disensión, se llama la mentira. El vehículo número uno que lleva al hogar la división y los divorcios es la mentira. Porque tan pronto yo le hablé mentira a mi esposa, ella no va a creer en mí. Y llega un momento que eso se va convirtiendo en uno que ya no pasa a ser un mal hábito, sino que pasa a ser la naturaleza de uno de hablar mentira. Y usted quiere, pero no puede. Ahora, ¿qué hace Pablo aquí? Le dice que hay divisiones. ¿Por qué habían divisiones? Le voy a explicar por qué habían divisiones en los corintios. Y muchas veces porque hay divisiones en las iglesias. Porque hay quienes reciben la bendición de parte de Dios. Los corintios llevaban la comida y cuando llegaba el hambriento, ellos se reunían para establecer lo que llaman la koinonía, del griego koino, significa hermandad. Para establecer la hermandad, la amistad entre los hermanos, y la traían a la iglesia y en la iglesia comían. Pero ¿qué pasa? Yo traje comida, pues yo nada más, de esto nada más la voy a dar yo, bueno, vale, de comer del grupo mío y a Esperanza, los otros no. Entonces llegaba, yo traía una comida, una yuca pero adornadita, usted ve, y el otro la traía al pelo, apenas con un huevito, y uno comenzaba a echarle cosas de una forma despectiva. Y eso era lo que hacían los corintios. Comenzaban a establecer show off o fantameo en medio de lo que es
la congregación. Bueno, yo vine bien vestido y lo voy a mostrar a Pedrito que yo he visto mejor que él. Olvídese eso. Si Dios te permitió vestir bien porque tú te gusta vestir bien, gloria a Dios por eso. Pero porque tú andas con un trapito que sea mejor que el otro, tú no eres mejor que el otro. Es lo que Dios te da. Y tú eres lo que tú eres en Dios, no lo que tú creas que, no por lo que tú tengas, sino por lo que es Dios en ti. Somos más iglesia porque tenemos un micrófono inalámbrico y el otro no la tiene. Somos más iglesia porque tenemos un piano que sea electrónico, porque tenemos lo que sea, o porque tenemos una televisión y el otro no tiene. No, mis hermanos, nosotros somos lo que somos en Cristo. Y el Señor nos mira a cada uno conforme a lo que hay en el corazón. Lo que tengamos de Cristo, eso es lo que nosotros somos. Y no es pequeña, no. Dice para saber lo que son aprobados. Dice porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Traduzco, divisiones, problemas, pleitos. Que hayan discusiones, que hayan muchas veces puntos de vista diferentes. Para que se haga manifiesta entre vosotros lo que son aprobados. Ahí es que se sabe quién es el verdadero cristiano. Hay muchas personas que desde que encuentran el primer tropiezo en la iglesia se va porque supuestamente no hay amor en la iglesia. Pero el primer tropiezo lo que te está diciendo a ti para ver si es verdad que tú estás cimentado en la roca, para ver si es verdad que tú estás poniendo cimientos donde tú tienes que ponerlo, para ver si es verdad que tú sabes crecer para abajo primero antes de crecer para arriba. Porque hay quienes quieren como iglesia crecer, pero no crecen para abajo. Y pueden crecer para arriba, pero tan pronto viene el primer viento huracanal, se va, porque no está cimentado sobre la roca inconmovible que es Cristo. Va a seguir con mi viejo librito. Ponme el 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Había muchos que tomaban la iglesia para tomar la iglesia como un punto, como un club social. Lamentablemente hay personas en iglesias, Dios nos libre, Dios me libre, Señor, que no estoy condenando a ninguna iglesia. Pero a veces hay problemas que muchas veces nosotros, iglesia donde se reúne solamente para comer comida y no para comer la comida del Señor. Donde primeramente hay que hacer muchísimo culto al cuerpo y después el culto al Señor. ¿Está el Señor prohibiendo que nosotros nos reunamos a comer algún alimento cuando haya que hacerlo? No, eso no es lo que el Señor está diciendo. Sino más bien que debemos tomar la iglesia para el alimento más importante. Porque Él dijo, yo soy el maná vivo que descendió del cielo. Significando que el maná que el Señor había descendido para los israelitas no era solamente un simple maná, sino más bien que era la palabra de Dios lo que sostiene nuestras almas. Ese es el maná que nosotros debemos de anhelar. Yo puedo pagar todos los biles que tenga. Y me están lloviendo casi de tanto que tengo, pero yo puedo pagar todo lo que tenga. Pero mi hermano, nada, vuelven más. Pero el bill número 1 ya fue pagado. Fue por mi Señor Jesucristo, que es el que yo necesitaba que se me pagara. Y ese es el importante. Hermano, nosotros todos estamos en la carrera, estamos en la avenida, estamos en la calle, estamos en la autopista de ir a morir, todos. Porque todo el que nace conforme a los seres vivos, las leyes que establecen los seres vivos, nace, crece, se reproduce y después de tú reproducirte, ¿cuántos se han reproducido aquí? Están más cerca de la muerte entonces. Y después viene la muerte. Es decir, pero ¿qué pasa? Que en la ley de los seres vivos no solamente se cumple todo el tiempo, porque no mueren los niños sin haberse reproducido. No mueren la muchacha, la doncella sin haberse reproducido. Y antes de casarse, mueren todos. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Oye, se adelanta a comer su propia cena.
Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hay unos leones. A veces yo he venido aquí limpio como esa blusa que tiene, capeta con pasta de dientes, de trabajar un día de 12, 13 horas. Y como hay que entrar a administrar, digo, si como voy a tener problemas, déjame comer después. Pero hay quienes ni siquiera pueden esperar 2 horas, 1 hora después del servicio. Tienen que venir a comer y volverse a desesperar, como dice aquí. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Estoy diciendo que no coman? No. Señores, vamos a cogerlo suave. Vamos a esperar. No seamos tan... ¿Por qué hoy día hay tantos pichones de cachalote en la calle? Ya no es flaco como Frank es flaco ahora. Porque muchas veces solamente pensamos en comer, en comer, en comer y en comer. Y alguna cosita más. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Uy, esa agitadura, Dios mío. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Por qué hay que esperar a venir a la casa de Dios para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Ustedes saben lo que decían los corintios, el fantameo aquel que yo dije anteriormente. Habían llegado muchos con un hombre que era lánguido, como a veces viene uno que está listo, que uno se marea. Lo sopla y no cae de la unción, sino del mareo que uno tiene. Y la gente venían a la iglesia, estaba preparado para eso. Recuerda que cuando usted está cenando con alguien, usted está coinonizando, usted está armonizando, usted está estableciendo una amistad. Por eso el Señor le dice a usted, ven y cenaré conmigo. El que cena con el Señor está estableciendo amistad. En los tiempos pasados, el cenar con el Señor, el cenar con alguien era un símbolo de amistad, de coinonía, de hermandad, de amor y de respeto. Y eso muchas veces lo que hacemos nosotros, cuando nosotros menospreciamos, dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os hablaré, os alabaré en esto. No os alabo. Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Dirá usted, pero acá, aquí como que yo vine, pero ojalá que a mí siempre me hablen filete así, porque cuando yo estaba estudiando, que a mí me decía, mira, mira, en estos problemas es que el profesor hace énfasis aquí, aquí y aquí, para yo no quemarme. Entonces, si el Señor te dice a ti que Él es el profesor, tú ves, no, Él es el maestro, porque profesor y maestro son dos cosas diferentes. Él es el maestro. Porque el maestro vive lo que predica, el profesor es por profesión. ¿Ustedes están entendiendo? Es muy diferente. Hay profesores del evangelio, pero hay maestros del evangelio. El maestro vive lo que está predicando y se intercambia e intervive con los alumnos. Pero el profesor no, el profesor dice y por ahí mismo se va porque él es, tú sabes, él es high, él es el alto. Pero Dios no. Dios, aparte de ser Dios, Él habita entre nosotros. Y Él habitó entre nosotros. Dale un aplauso al Señor si puede, iglesia. Hay unos cuantos puntos que Pablo explica, que casi ya estamos acabando. Nos quedan como 2 horas más. Que es muy importante. Yo quiero, iglesia, que como pueblo que somos, como iglesia que somos, hay unas cuantas explicaciones que nos da la palabra para nosotros saber cómo hacer las cosas. Que usted valide, en primer lugar, que usted le dé importancia. Porque muchas veces decimos que le damos importancia a Jesús, pero nosotros le damos más importancia al sistema, le damos más importancia a las cosas que no son eternas. Las cosas eternas son las que hay que dar importancia. Significa, oye, entiende algo. Cuando nosotros, el lenguaje de Cervantes, el idioma gramatical, la gramática es preponderante, es importantísimo para entender las escrituras. Muchas veces nosotros hablamos de algo importante
es porque hay cosas que son primordiales, otras son secundarias. Por ejemplo, dice el Señor, el ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad. Si nosotros usamos lo que se llama la gramática y entendemos, por ejemplo, el adjetivo de cantidad poco es un adjetivo de cantidad. Hay adjetivos de lugar, hay adjetivos de tiempo, pero poco, ¿cuándo es tiempo? Es un adjetivo de tiempo, pero poco es adjetivo de cantidad. Si dice poco, es porque tiene su importancia. Pero hay otro que tiene mayor importancia que el ejercicio corporal. ¿Te está diciendo que no tiene importancia? Eso no es lo que te está diciendo. Haz tu ejercicio, porque tiene su importancia. Pero ejercítate y echa músculos espirituales, porque son más importantes que echar músculos físicos o literales. Entonces, cuando el Señor habla aquí, volvemos para atrás. Cuando el Señor habla aquí de lo que nosotros debemos de hacer, al reunirnos nosotros debemos de hacerlo. En primer lugar, como es digno de la vocación. Segundo lugar, con la importancia que debe de darse al Señor. Tercer lugar, con la integridad que usted debe de hacerlo. Cuarto lugar, con la seriedad, con la honestidad. Usted tiene que ser íntegro y a la vez honesto, que son dos cosas diferentes. Ser íntegro es una cosa y ser honesto es otra cosa. Dirá usted, pero ven acá, hay como la cosa, tanta cosa, y yo estoy hasta confundido. Yo puedo ser honesto en el contexto del matrimonio, pero no soy íntegro en la finanza y soy un ladrón. O soy un honesto en la finanza y no soy íntegro, y no soy honesto en lo que es el matrimonio, la familia, entre otras cosas. El íntegro es completo. En todo está bien. Dale un aplauso a Javier. O dáselo a los ojos que te muera tú. Sí. Ahora Javier se ha ido de que hacer gol y cosas así, de que privando a Enrico. Mira cómo vino los ojos tú abollados. Pablo, la Biblia nos registra que Pablo estuvo sentado literalmente con Jesús. Pero Pablo tuvo una relación tan intrínseca con el maestro que Pablo se dejó usar, y quien da los detalles lindos de cómo nosotros debemos observar la Santa Cena es el apóstol Pablo. Yo quiero, por favor, que te vaya, vete al verso, no al 20, vete al 26 por ahí, 27. El 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oye, ¿qué es eso? El uno ser culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué está diciendo con eso, hermano José Miguel? ¿Qué está diciendo de usted comer indignamente la cena del Señor? Yo tengo que explicarle eso, porque si no le explico eso, entonces usted no tiene problema, pero yo sí lo tengo. Cuando yo observo la Santa Cena o cumplo, tomo el pan y tomo el vino, y lo hago de una forma sin darle la importancia, ando desordenadamente, hablando mentira, maldiciendo, acabando con quien sea, y sin haber recibido a Jesucristo, lo que el Señor te está diciendo a ti es que aquellos Barrabás, aquellos fariseos, el Anás y el Caifás, el Pilato, tú eres Pilato, tú eres Barrabás, tú eres Caifás, porque tú tomaste y se te ha culpado de ese derramamiento de sangre, que lo hiciste tú por no reconocer y hacerlo como dice el Señor. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado. Cualquiera se asusta, mi hermano. Si la sangre es la vida del hombre, la sangre tiene tres elementos. La sangre es como de manera algo un poco como engomado. Y le llaman plasma al conjunto. Y está compuesto por tres, que es el glóbulo rojo, el blanco y las plaquetas. Y esa compostura que tiene esa sangre, que es lo que a nosotros mantiene la vida. Mantiene la vida. Y cuando comencemos a dar la clase de los testigos, le voy a explicar todas esas cosas para que usted entienda por qué ellos no dan transfusión de sangre. Bendito Dios.
El verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, parémonos, las hermanas ancianas se van a parar, van a tomar el pan, van a tomar esto, van a tomar otro. Todavía no lo hagan, por si acaso estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, las hermanas arrancaron. Arrancaron, pero está bien, tengan la fila ahí. Estoy poniendo un ejemplo, ya casi estamos en esto. Vienen las hermanas, se detienen, tienden el pan, tienden la copa, es decir, el pan tipificando el cuerpo, la copa tipificando la sangre, es decir, el vino. Y viene y se paró un mengano, se paró cualquiera de nosotros y andamos por ahí acabando con medio mundo, dándole precaución a los hijos indignamente, dándole precaución a... Y ni siquiera hemos conocido nos hemos parado y hemos reconocido nuestros pecados públicamente y hemos confesado a Jesucristo públicamente, porque dice Lucas que si usted lo niega públicamente, el Señor lo negará delante de los ángeles. Y dice Mateo que si usted lo niega públicamente, Él también te negará públicamente delante del Padre. Entonces usted tiene que hacer eso. Segundo, después que tú lo hiciste, entonces tiene que vivir una vida de santidad, apartado del mundo. Hay muchas conjeturas, hay muchas cosas que se presentan en lo que es la Santa Cena. La Biblia, siempre me gusta ser bíblico en todo lo que yo enseño. Siempre el Señor enseña, si la Pascua es Cristo, lo dice Pablo en 1 Corintios 5, 7 y 8. Y por allá en Éxodo capítulo 12 habla de la Pascua, que es la única fiesta que se celebra en el mundo. La única que se celebró en Egipto fue la Pascua. No otra más. La Pascua, ¿a dónde vino? ¿Qué tipifica el mundo? Egipto. Ya lo di. El mundo. Entonces, aquí. Y dice que hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Dice que tomaban y cantaban un himno. Eran unas series como de 6 a 7 salmos. Salmo 113 hasta el Salmo 118. Que cantaban el alel. Alel significa en hebreo aleluya, que aleluya es una alabanza. ¿Qué hacía el sacerdote cuando decía alel, alel, alel? Lo que decía era el sacerdote que los levitas que estaban sirviendo a los sacerdotes sirven a Dios y sirven a los hombres e interceden ante Dios por los hombres, y el profeta presenta a los hombres a Dios. Si tú eres un profeta, tú tienes que siempre presentarle a Dios a los hombres, no presentarte a ti mismo ni hablar cosas que no son, sino todo el tiempo hablar de Dios. Por eso el profeta tiene que estar apartado con Dios todo el tiempo. Si eres que eres profeta, aunque el ministerio profético ya pasó, hay profeta, lo creo que hay profeta, pero estamos en el ministerio apostólico, conforme a lo que enseña la palabra, hablar de retorno inminente de Cristo y hablar de arrepentimiento de pecado y de santidad. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor, el sacerdote, la cosa estaba en buena en la iglesia o en el ministerio, en el santuario, el sacerdote decía alel, alel, alel. Y mientras más él decía, más los levitas le echaban leña al fuego, leña al fuego, leña al fuego, leña al fuego. Y mientras más fuego había, más fuego de Dios descendía, más presencia de Dios descendía. Por eso es importante que cuando usted esté en la iglesia, no espere que a usted le mande, sino más bien cuando el sacerdote o el ministro está cantando, alabe a Dios para que el fuego de Dios descienda. Pero hay que probarse, hay que vivir una vida honesta, hay que vivir una vida íntegra, hay que hacerlo probándonos. Si tú estás viviendo una vida que no está salutífera, que no está sana en Dios, Dios no te está condenando. Yo fallé ayer, un ejemplo, pero yo tengo tiempo para arrepentirme. Aquí mismo tú fallaste, Señor, yo entiendo, perdóname. No hay problema, puede pasar. Depende del tipo de pecado, porque dice la Biblia lo que suelen pecar los hombres. Cuando hay los sacrificios levíticos, en lo que suelen pecar los hombres. Por eso usted tiene que confesarse diariamente con el Señor, no con ningún cura ni sacerdote, y no con el Señor, el pastor. ¿Quién ha dicho que yo soy nadie? Si yo soy peor que tú, porque yo tengo más conocimiento que tú, y seguro que hay mayor condenación para aquel que sabe hacerlo y no lo hace. Dame un fetazo mientras tanto a refrescarme la garganta, porque es fuego lo que hay. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así el pan y beba de la copa. ¿Te va a quedar ahí? No, pues entonces te dormiste o te paraste y echar gasolina. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ay, Dios mío, aquí cualquiera sale de juicio. Javier sigue predicando, que yo me voy de aquí. Oye, el que come indignamente de la sangre, perdón, del cuerpo y la copa del Señor que la toma, es indignamente el que no discierne. ¿Qué es discernir? Hay que traducir la palabra discernir porque si no estamos mal. Discernir es sinónimo de enjuiciar, de poner la mentira en un lugar y poner la verdad en otro lugar. Tener la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Eso se llama discernir. Y el que no discierne lo que está haciendo, el que no hace un evalúo, lo que no hace un escrutinio, estamos mal entonces. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra? Que juicio come para sí. Miren lo que le sucede a los corintios. Miren lo que le sucede a los corintios. Observen, léanlo ustedes mismos, lo pueden leer ustedes mismos. Por estar haciendo la charlatanería que muchas veces hace la gente. Miren lo que le sucedió, miren lo que dice ahí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué muchas veces yo estoy débil? ¿Por qué estamos enfermos en el contexto espiritual? ¿Por qué estamos enfermos físicamente? Porque estamos haciendo las cosas indignamente. Y no me voy a excluir para que estemos claros. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y muchos qué? ¿Usted cree que durmiendo que están porque trabajo de noche? Ahora mismo. ¿Usted cree que durmiendo porque está trabajo de noche? No, mire cómo es que yo hago. Flecha, espada, ¡cha! Listo. Listo. Porque hicieron las cosas mal. Murieron. ¿Estoy diciendo que el que ha muerto en el Señor ha hecho la cosa mal? No, pero hay muchos que sí lo han hecho mal. Y hay que hacer las cosas bien. Pero yo que me sigan dando fuetazo en el espinazo, que me sigan dando tallazos, me dice el papá mío en el espinazo, que aunque me pique cuando salga el sol, se me va a secar. Hay gente que no se pueden muchas veces ni sentar de tantos tallazos que Dios le da y se le pega la ropa. Tú ves que no la pueden cambiar por eso, porque le pega y la daña. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí la palabra juzgar no nos está diciendo de establecer diferencias, no seríamos condenados. Aquí es el contexto de condenar. Y el verso 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué yo quiero hablarle claro a ustedes, aunque ustedes muchas veces no me miren con ojo de popularidad, ni con ojo de amor, ni con ojo de afinidad, ni con ojo de soportarme o de animarme o de quererme? Porque yo le amo, porque yo no quiero que usted sea castigado con el mundo, porque el mundo le espera un castigo eterno si no se arrepiente, porque el mundo le espera un infierno eterno si no se arrepiente, porque el mundo le espera... Oye, le espera una confinación eterna si no se arrepiente, juntamente con los demonios, con Satanás y con sus ángeles. Si no se arrepiente. Y el Señor dice aquí, mas siendo, el verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Yo quiero que me hablen verdad. Le hablé un poco fuerte hoy, voy a terminar con el verso 33 y 34. Le hablé un poco fuerte hoy para que usted sepa lo que usted va a hacer. Si te detiene a tomar la Santa Cena, hazlo con la conciencia que lo está haciendo. Si, por ejemplo, tú te convertiste al Señor, pero tú no quieres disciplinarte, no quieres aprender, crecer, alimentarte, preparar lo que se llama los cimientos, detente tranquilo porque no lo está haciendo bien. No comulgue o no observe la Santa Cena, porque eso no te hace bien a ti, porque no valida, no respeta el sacrificio de Cristo. Tan pronto tú te detienes para crecer, para yo llegar a la posición que tengo, yo tengo que disciplinarme bastante. Como dice el apóstol Pablo, tener mucho desvelo.
Tener muchas cosas. Versos 33 y 34, y con esto concluyo. Así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperaos unos a otros. En otra palabra, ya, como aquí nosotros no nos reunimos a comer lo que se llama a comer lo literal, nos reunimos a comer lo espiritual. Y si alguna vez usted se reúne por ahí, hágalo, pero hágalo con coinonía, con armonía, con hermandad. Hágalo con amor y comparta lo suyo con amor. Que si alguno tuviera hambre, coma en su casa, hermano, para que no os reunáis para juicio, más las demás cosas, las pondré en orden cuando yo fuera. Pero yo estoy aquí, ya no hay que ponerle en orden. Eso fuera Pablo, que estaba lejos. Ahora, eso era Pablo, que estaba lejos. Ahora, ¿cuáles son las demás cosas que él me permite usar esta metáfora o esta alegoría? Cuando el Señor venga, Él pondrá todas las cosas en orden. Las que faltan. Porque hay muchas cosas en nosotros que no están en orden todavía. Pero un día yo seré en cuerpo, tendré la misma gloria del Señor, seré igual a la de Él. Dice 1 Juan 3:1, que todo aquel que en Él, que espera esa esperanza, en Él se purifica, así como Él es puro. Efesios nos dice una esperanza glorificadora. Y Pablo le dice a los tesalonicenses que esa esperanza es alentadora para nosotros. Y le dice a Tito una esperanza bienaventurada en Tito 2, verso 3. Y la alentadora es en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Estamos aquí. ¿Cuáles son las tres cosas que dice el Señor que son por siempre, que están para siempre y después van a ser dos eliminadas? Dice 1 Corintios capítulo 13. Dice que el amor, la fe y la esperanza. La tenemos las tres. Pero tan pronto vemos algo que estamos esperando, ya se fue la fe porque ya yo la tengo ahí. Ya tan pronto yo espero algo y lo tengo, ya se fue también. Estamos esperando que el Señor venga y estamos esperando verle a Él. Cuando le veamos y cuando Él nos venga a buscar, que ya estemos con Él, ya se va a ir la esperanza y se va a ir la fe porque ya todo está cumplido. Entonces solamente queda el amor, porque el amor es el mismo Dios encarnado. Dios es amor. No es que Dios ama, por eso Dios quiere que nosotros amemos. Por amor, en este día estamos haciendo lo que hemos hecho. Yo quiero, por favor, que las hermanas ahora sí, por favor, presente. Quiero hacer énfasis. Los que van a tomar la Santa Cena son personas que han sido nacidas de nuevo, que están dando fruto de arrepentimiento, que se han convertido a Cristo, que han confesado a Jesucristo públicamente. Esas son las personas que deben de tener y pararse. Si usted anda una vida desorganizada, que se rían de usted, pero hágalo. Pero tampoco sea más serio de la cuenta. Porque hay por ahí la Biblia dice, no sea demasiado justo porque ha de destruirte. Hay gente que son tan santos que no quieren ni siquiera caminar. Porque están pisando duro en la tierra, tú ves. Y si es Semana Santa todavía peor.